Hay un ajo que no huele a ajo, no pica, no repite, no deja mal aliento. Sus dientes son negros, blandos como gominola y saben a melaza con vinagre balsámico. Lo llevan consumiendo en Corea más de 4000 años. En Japón forma parte de la gastronomía tradicional desde hace siglos, presente en cocinas domésticas y en la medicina popular al mismo tiempo. En Tailandia aparece en textos de medicina histórica vinculados a la idea de longevidad y en algunos contextos rituales taoístas donde se le atribuía la capacidad de prolongar la vida. En América Latina casi nadie lo conoce, no está en los mercados populares, no aparece en las recetas de las abuelas, y sin embargo, lo que contiene adentro es lo que hace interesante esta historia. Bienvenido. Hoy vamos a hablar del ajo negro y de lo que ocurre dentro de un diente de ajo cuando lo sometes a calor lento durante semanas. Primero, lo que necesitas entender, el ajo negro no es una variedad distinta de ajo, no es una semilla especial que hay que importar ni un cultivo exótico que solo crece en Asia. Es el mismo ajo común, el Allium sativum de siempre, el que compras en cualquier mercado, transformado por un proceso físico-químico muy preciso. No es fermentación en el sentido microbiológico, no intervienen bacterias ni levaduras como en el pan o el yogur. Lo que ocurre se llama reacción de Maillard. La reacción de Maillard es el mismo proceso que dora el pan, que sella la carne, que tuesta el café. Es la reacción entre los aminoácidos y los azúcares cuando se aplica calor de forma controlada. En el ajo, ese proceso toma semanas en lugar de minutos porque la temperatura es muy baja, entre 60 y 70 grados centígrados. A esa temperatura, el ajo no se cocina en el sentido convencional. Se transforma lentamente, desde adentro hacia afuera. Los dientes pierden el blanco, se vuelven negros, pegajosos, casi translúcidos. El olor sulfuroso desaparece casi por completo y el sabor cambia radicalmente, dulce, terroso, umami, con notas de tamarindo y regaliz. Es un sabor que no tiene precedente directo en la cocina latinoamericana, pero el cambio más importante no es el sabor, es lo que ocurre con sus compuestos activos. El ajo crudo contiene un compuesto llamado S-alilcisteína, conocido por sus siglas en inglés, ESAS. En el ajo fresco, la concentración de ESAS está entre 20 y 30 microgramos por gramo. Es un número pequeño pero ya presente. Después del proceso de maduración que produce el ajo negro, esa concentración sube hasta 6 veces, según datos publicados en el Journal of Functional Foods en 2023. Hay investigaciones que documentan aumentos aún mayores en condiciones de proceso optimizadas, publicadas en PMC por investigadores tailandeses en 2023, donde bajo condiciones específicas de temperatura y humedad, el contenido de SAC llegó a multiplicarse decenas de veces respecto al ajo fresco de partida. ¿Por qué importa la SAC? La SAC es un compuesto organosulfurado soluble en agua. A diferencia de la alicina del ajo crudo, que es inestable y se degrada con facilidad al cocinar, al picar o simplemente con el paso del tiempo, la SAC es estable a temperatura ambiente durante meses y tiene una biodisponibilidad significativamente mayor, es decir, el cuerpo la absorbe con más facilidad y en mayor proporción. Esto está documentado en investigaciones publicadas en Science Direct, específicamente en estudios sobre extracto de ajo negro envejecido elaborado en España, donde se analizaron múltiples lotes a lo largo de un año completo. Ahora la parte que más interesa a los investigadores, ¿qué hace la SACE en el organismo? Hay 3 líneas de evidencia que vale la pena conocer. Ninguna es una promesa de cura, son datos de estudios clínicos publicados en revistas científicas revisadas por pares. En 2023 se publicó en PubMed un ensayo clínico aleatorizado, triple ciego, controlado con placebo, desarrollado con pacientes hipertensos de grado I que ya recibían tratamiento farmacológico. Es importante ese detalle, no eran personas sin tratamiento, ya tomaban medicación. Los participantes tomaron adicionalmente una dosis diaria de 0.25 miligramos de SAS procedente de extracto de ajo negro durante 12 semanas. Resultado, reducción adicional de 1.8 mitrace en presión sistólica y 1.5 mitrace en presión diastólica, junto con un aumento en los niveles de óxido nítrico en sangre y mejora en la capacidad antioxidante. Son reducciones modestas en términos absolutos.
Los investigadores las describen como clínicamente significativas como complemento al tratamiento ya existente, no como sustituto de ningún fármaco. En 2022, la revista Nutrients publicó un ensayo cruzado, doble ciego, con 67 individuos con hipercolesterolemia moderada, es decir, personas con colesterol LDL elevado pero sin medicación específica para ese parámetro. Los participantes tomaron 250 miligramos de extracto de ajo negro envejecido con 1.25 miligramos de SAC durante 6 semanas. Resultado, reducción de 5.85 mmHg en presión diastólica en comparación con el placebo, especialmente pronunciada en hombres con presión diastólica por encima de 75 mmHg. Una revisión publicada en Molecules en 2021 y recogida en PubMed resume décadas de investigación preclínica y clínica sobre el ajo negro. Entre los efectos documentados están actividad antioxidante, antiinflamatoria, hepatoprotectora, cardioprotectora y neuroprotectora. Los autores señalan que la mayoría de los beneficios se atribuyen directamente a la SAC y a los polifenoles cuya concentración aumenta durante el proceso de maduración. También señalan lo que falta, más ensayos clínicos en humanos para confirmar muchos de los efectos documentados en modelos animales. Eso es honestidad científica, y es importante decirlo tal cual. Ahora la pregunta lógica, si esto existe hace 4000 años en Asia, ¿por qué no está en todos los mercados de América Latina? La respuesta no tiene drama, no hay supresión, no hay prohibición. Hay una razón simple, el proceso es lento y caro. Producir ajo negro requiere mantener una temperatura constante de entre 60 y 70 grados centígrados, con humedad controlada de entre 70 y 80% durante 30 a 45 días continuos. No se puede apagar y volver a encender. No se puede acelerar subiendo la temperatura sin arruinar el resultado. Después, el ajo necesita un periodo de reposo y secado de otras varias semanas antes de estar listo para consumo. Todo ese tiempo y esa energía elevan el precio de producción de forma considerable. Un bulbo de ajo negro puede costar entre 8 y 15 veces más que el mismo ajo fresco en mercados europeos y asiáticos. La alta gastronomía lo adoptó rápido porque en ese contexto el precio no es obstáculo. Ferran Adrià lo incorporó en el menú de El Bulli en 2007 después de descubrirlo en Osaka. El New York Times lo mencionó en 2008 como nuevo ingrediente básico de la cocina moderna. En España hay productores en Las Pedroñeras, Castilla-La Mancha, que hoy elaboran ajo negro con variedades con indicación geográfica protegida, combinando tradición local con una técnica de origen asiático. Pero en la cocina cotidiana latinoamericana, el conocimiento simplemente no llegó todavía, no porque alguien lo haya ocultado, porque nadie lo presentó de forma accesible y porque el precio en tiendas especializadas lo sigue colocando como producto gourmet, no como alimento cotidiano. Puedes hacer ajo negro en casa. No necesitas equipamiento industrial. Si necesitas tiempo y paciencia, lo que necesitas, cabezas de ajo fresco, enteras, sin pelar, cuanto más firme y uniforme mejor porque el proceso ocurre de manera más pareja. Un dispositivo que mantenga temperatura estable entre 60 y 70 grados centígrados durante semanas sin intervención constante. Las opciones más usadas en casa son la arrocera eléctrica en función mantener caliente, una olla de cocción lenta a temperatura mínima o un horno de baja temperatura con termómetro externo para verificar que la temperatura se mantiene dentro del rango correcto, papel de aluminio para envolver las cabezas, lo que ayuda a retener la humedad natural del propio ajo sin que se seque durante el proceso paso a paso, envuelve las cabezas de ajo en papel de aluminio sin aplastarlas, colócalas en tu dispositivo elegido sin amontonarlas para que el calor llegue de manera uniforme a cada cabeza. Si usas arrocera, ponla en función mantener caliente y no la abras innecesariamente. Deja el proceso sin interrupciones porque la temperatura estable es lo más importante de todo. Cada vez que abres el dispositivo pierdes calor y el proceso se interrumpe o se desestabiliza. A partir de la tercera semana empieza a revisar con cuidado y sin frecuencia excesiva. Los dientes deben estar oscuros, blandos, con textura casi gelatinosa y olor
color suave, no punzante. Si aún están duros o claros, necesitan más tiempo. Cuando estén listos, sácalos y déjalos reposar a temperatura ambiente en un lugar ventilado y seco por algunos días más antes de consumir. Ese reposo final termina de equilibrar la textura y el sabor. El tiempo total varía entre 3 y 6 semanas dependiendo del dispositivo, de la temperatura exacta que mantenga y del tamaño de los ajos. En cuanto a conservación, a temperatura ambiente duran aproximadamente un mes, en nevera entre 3 y 6 meses, en congelador hasta un año sin perder propiedades significativas. El ajo negro no sustituye al ajo crudo en todo. Son productos con perfiles completamente distintos y cada uno tiene su lugar. El ajo crudo tiene alicina, potencia antimicrobiana reconocida y ese sabor fuerte e intenso que conocemos. El ajo negro tiene SAC en mayor concentración y biodisponibilidad, sabor dulce umami sin agresividad y sobre todo sin el olor que repite horas después de comerlo, lo que lo convierte en una opción mucho más cómoda para el consumo cotidiano. Puedes usarlo untado directamente en pan tostado como si fuera una pasta densa, como base de salsas y aliolis con un perfil más suave y complejo, picado fino en arroces, pastas y guisos al final de la cocción para no perder sus compuestos con el calor prolongado, en marinados para carnes y pescados donde aporta profundidad sin dominarlo todo, o mezclado con aceite de oliva virgen para condimentar verduras asadas. Hay chefs que lo usan incluso en postres, mousse de chocolate con ajo negro, helados con notas de regaliz, galletas con nuez y ajo negro. La versatilidad no es marketing, es simplemente que el sabor dulce y balsámico del ajo negro funciona en contextos donde el ajo crudo estaría completamente fuera de lugar. Los estudios sobre SAC y ajo negro son prometedores y la investigación crece cada año. La revisión de 2021 en Molecules documenta efectos en modelos animales y algunos ensayos clínicos en humanos con resultados consistentes en varias direcciones. Los ensayos clínicos en humanos muestran efectos modestos pero estadísticamente significativos en presión arterial y marcadores cardiovasculares en poblaciones específicas. Lo que los investigadores todavía piden es más ensayos en humanos, con muestras más grandes y sobre todo estudios de largo plazo para entender los efectos acumulados del consumo regular a lo largo de meses y años. Lo que no dice la ciencia sobre el ajo negro, que cura enfermedades, que reemplace tratamientos farmacológicos, ni que tenga efectos garantizados e iguales en todas las personas. Lo que sí dice, que es un alimento con compuestos bioactivos bien documentados, con un perfil de seguridad sólido respaldado por siglos de consumo y décadas de investigación moderna, sin los efectos secundarios digestivos del ajo crudo y con evidencia creciente de efectos favorables en marcadores cardiovasculares en ensayos controlados. Eso es suficiente para que valga la pena conocerlo y para que valga la pena incorporarlo a la cocina. 4000 años de uso en Asia. Un proceso tan simple que puedes replicarlo en tu arrocera con ajo del mercado más cercano. Compuestos activos documentados en publicaciones científicas revisadas por pares en revistas internacionales. Un sabor que no se parece a ningún otro ingrediente en tu cocina. La pregunta no es si el ajo negro funciona como fármaco porque no lo es, ni pretende serlo. La pregunta es por qué un alimento con esa historia, esa evidencia acumulada y esa accesibilidad real no está en más cocinas latinoamericanas. La respuesta no es conspirativa, es simplemente que nadie lo contó bien todavía, que el precio en tiendas lo alejó de la mesa común y que el proceso casero nunca se explicó de forma clara y directa. Ahora lo tienes. Si este video te dio algo que no sabías, compártelo con alguien que lo aproveche. Nos vemos en el siguiente.